Bienvenidos a este programa Tiempo de Vida. Mi nombre es el pastor Carlos Valenzuela, pastor de la iglesia El Rey Jesús, en el área de la Gran Pequeña Habana. Hoy queremos invitarte a que nos acompañes a este programa donde vamos a estar hablando del poder de Dios para hacer milagros. Y tú eres el candidato hoy para recibir un milagro de Dios. Quédate en sintonía de esta programación, acompáñanos para que juntos podamos creer que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Así que te invito a que te quedes con nosotros los próximos minutos. Vas a escuchar y vas a ver testimonios de personas que han sido sanadas por el poder de Dios, y hoy tú vas a ser una de esas personas en el nombre de Jesús. Qué bueno que estás en compañía de nosotros el día de hoy. Queremos hablar acerca de milagros, que Dios puede hacer milagros y que tú puedes recibir un milagro. El tema principal hoy, el punto principal va a ser que tú puedes recibir un milagro. Dios puede hacer milagros y cualquier persona que pueda creer puede recibir uno. Cuando el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, comenzó en su ministerio, en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, Él hizo la declaración de una de las cosas a las cuales Él había sido enviado por Dios. Y dice en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, y versículos 18 y 19, el Señor Jesucristo declaró estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. En otras palabras, Jesús fue enviado para traernos buenas noticias. Y cuando dice pobres no se refiere precisamente a personas pobres económicamente, sino pobres hay pobres de corazón, hay pobres en el alma, hay pobres personas que tienen tal vez dinero, pero son pobres porque no tienen paz, no tienen consuelo, no son felices en la vida. Por eso Jesucristo fue enviado por Dios a traer buenas noticias a todo ser humano que tenga una necesidad. Y Él sigue diciendo: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, toda persona que tiene problemas en su alma, problemas emocionales, problemas de depresión, problemas de tristeza, no solamente problemas físicos. Y también dice Jesús: a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús declara en estas palabras por una de las cosas por las cuales Dios lo había enviado a la tierra. Lo había enviado no solamente a salvar a la humanidad, al pecado del cual había separado a toda la raza humana de Dios, sino que Jesucristo también fue enviado a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, personas cautivas no solamente en una prisión física, sino que hay muchas personas cautivas en su propia vida, cautivos en la depresión, cautivos en el alcoholismo, esclavos a la drogadicción, esclavos en la prostitución. El Señor Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene poder para libertar a toda persona que está esclavizada en el día de hoy. ¿Y qué es lo que vamos a enfocarnos en este programa? Vamos a enfocarnos en creer que Dios puede hacer un milagro en tu vida y que tú puedes recibirlo si le crees a Dios. Así que hoy queremos que tú puedas empezar a confesar con tu boca, en donde quiera que nos estés viendo, cualquiera que sea la situación que estás enfrentando, cualquiera que sea esa condición negativa que tal vez hay en tu cuerpo, hoy quiero animarte a creerle a Dios. Este es un tiempo en que la gente está buscando un milagro. Las personas necesitan un milagro financiero, un milagro de salud, un milagro en su matrimonio, un milagro en sus hijos, un milagro en su negocio, un milagro de cualquier tipo de milagro. Dios lo puede hacer si tú lo puedes creer. Es posible si tú lo puedes creer. ¿Sabes? Hoy quiero presentarte el testimonio de algunas personas que Dios ha sanado en su cuerpo. Personas que fueron sanadas de diferentes enfermedades. Tenemos muchos testimonios. Tenemos cientos de casos de personas que el poder de Dios les ha sanado. Y no solamente enfermedades en su cuerpo, sino tenemos el caso de familias que han recibido un milagro en su matrimonio, y aquel matrimonio que iba rumbo al fracaso, rumbo al divorcio, un milagro de Dios rescató ese matrimonio y hoy es una familia restaurada, un matrimonio restablecido. Y si vamos a hablar de milagros, tenemos que decir que es un milagro. Yo quiero darte una definición de lo que es un milagro, pero quiero que antes de explicarte lo que es un milagro, vamos a ir a ver uno de esos testimonios de uno de los casos que Dios tocó, la vida de una persona y cómo fue que el poder de Dios hizo la diferencia. Hay personas que el médico, el laboratorio, la ciencia médica les ha dado un diagnóstico. Pero yo quiero que tú sepas algo. La ciencia ha ayudado a muchas personas. La medicina ha ayudado a muchos de nosotros muchas veces. Pero la ciencia médica tiene límites.
cuando ya la medicina le dice a una persona no hay cura a ese cáncer, no hay solución a ese matrimonio, no hay solución a ese problema financiero. Yo quiero decirte el día de hoy que en Dios todo es posible. La primera cosa que yo quiero que tú hagas hoy con nosotros es que te enfoques en creer que lo que para ti no es posible, para Dios es posible. Es posible. Dios puede cambiar esa situación si tú te atreves a creerle. Por eso yo quiero en el nombre de Jesús que comiences a abrir tu boca, que comiences a declarar con tus palabras, yo voy a recibir un milagro en el día de hoy. Dios va a sanar mi cuerpo. Yo quiero que vayamos a ver un momento y vamos a ver el caso de este hombre que por un accidente, él perdió la habilidad de respirar por su nariz y ya no podía respirar normalmente y comenzó incluso a usar sus dedos para poder respirar. Yo quiero que nos acompañes y veamos el testimonio de este hombre que el poder de Dios le sanó de un problema que la medicina no pudo hacer nada por él. Tuve un accidente en Guatemala en vehículo y mi nariz, toda esta parte de acá, yo me la hice para este lado de acá del accidente. Me hicieron una manipulación interna ahí en Guatemala, pero yo quedé mal. Yo respiraba con la boca abierta, aún durmiendo sentía que me ahogaba y el doctor me dijo todo va a estar bien, pero solo respiraba de un lado con una fosa y me costaba bastante. Era una persona que le huía mucho a las gripes porque sentía que me ahogaba. Al rato tenía que estar abriendo mi boca. Y ¿qué sentiste ahora? Cuando usted dio una palabra y comenzaron a decir de sanidades, yo vengo desde Cayo Maratón, 2 horas y media, aprovecho un ride que me da un cubano para acá. Es segunda vez que vengo a la iglesia acá. Desde Guatemala decía, Señor, algún día voy a estar allá en Miami y lo primero que haré es buscar una iglesia del Rey Jesús, porque me impacta bastante. Cuando Él puso su mano, usted puso su mano sobre mí y caí, nomás caí. Yo sentí que como destapar algo, que como que el aire suena. ¿Y ahora puedes respirar? ¿Puedes respirar bien? No podías hacer eso. No podía, solo de un lado. A veces tenía que estarme haciendo esto. Tal vez se ve algo antihigiénico, pero lo hacía. Te metías el dedo para abrir tu fosa nasal. Y ahora estás respirando bien por los 2 fosas nasales. Gracias, Padre. Espero que el testimonio que acabas de presenciar te sirva para poder creer que tú puedes recibir también un milagro de Dios. Eso es lo que el día de hoy estamos hablando en este programa Tiempo de Vida. Queremos animar a todas las personas a creer que Dios puede hacer un milagro en tu vida. No importa cuál sea la situación que estás pasando. Tal vez tú estés pensando es que usted no sabe mi situación, es que usted no conoce mi condición. Yo quiero decirte que he visto cientos de personas ser sanadas por Dios. He visto cientos de personas como el poder de Dios ha hecho la diferencia en su matrimonio, en su situación financiera. Estos tiempos en toda la tierra son tiempos de crisis. Hoy es cuando la gente tiene que levantarse más que otras veces a buscar de Dios. La primera cosa que vamos a hacer para poder recibir un milagro es creer que lo que es imposible para ti es posible para Dios. Es lo primero que vamos a hacer, creer y pensar que es posible que Dios pueda hacerlo. Es posible que Dios pueda salvar ese matrimonio, es posible que Dios pueda sanar esa enfermedad, como el testimonio que acabas de presenciar. En unos momentos vamos a ver otros testimonios de personas que fueron sanadas por el poder de Dios. Ahora, ¿qué es un milagro? La pregunta que a veces muchas personas se hacen es, oyen hablar de milagros, escuchan que alguien más les cuenta que Dios hizo un milagro en su vida. Pero ¿qué es un milagro? Expliquemos un poco de lo que es un milagro. Un milagro es la intervención sobrenatural de Dios a causa de su amor para cambiar algo natural